Bienvenidos a Negocios de otro planeta. El podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de otro planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz, su presentador, y estamos en esta serie de neuromarketing conversando con expertos y especialistas de neuromarketing de toda Hispanoamérica, conociendo sus experiencias. Este capítulo salió del capítulo con Fernando, presidente de la Asociación de Neuromarketing de México, y él comentó que deberíamos hablar con el presidente de la Asociación Europea de Neuromarketing. Así que tomé el pañuelo, no quise dejar pasar la oportunidad, y es por eso que tenemos acá a Gabriel Carrascosa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, saludos, encantado de compartir un podcast tan interesante como este contigo y con todas las personas que nos siguen. No, contento de que pudiera estar acá y pudiera aceptar la invitación. ¿En qué parte de España está todo esto? En Madrid, En Madrid. trabajamos en todo el país, pero ahora mismo en Madrid. Ahora, partamos, estaba mirando acá y eres licenciado en Administración de Empresas y Marketing. Sí, esa es mi especialización. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la Universidad de Gales, si estamos desde España? Pues porque la Universidad de Gales tiene un campus en España, en concreto en el sur, en la ciudad de Málaga, muy prestigioso, que lleva más de 2 décadas trabajando desde finales de los 80 y desarrolló probablemente con mayor iniciativa que todavía otros estamentos públicos la posibilidad de formar a nivel universitario en especialidades y en áreas donde iba un poquito más allá, siempre en el ámbito de empresa, es su especialidad empresa, comunicación, publicidad, investigación de mercado, y ahí tuve el gusto de hacer la formación, que continuaba la que había hecho anteriormente, y desde entonces pues ahí estamos en el ejercicio de la profesión. Y antes de eso que había estudiado, que no aparece en tu LinkedIn, pero antes de eso. Mi actividad había estado formado, piensa que el marketing como tal no aparece a nivel de universitario en España hasta el año 87. No, hasta ese momento no existía. Entonces, todo lo más que había anteriormente eran diferentes programas de grados medios, grados superiores, vinculados a gestión administrativa, administrativo-económica, administrativo-comercial. La palabra comercial se usaba mucho y entonces, bueno, era por donde deambulábamos los que soñábamos con estas cosas en el futuro, aunque todavía no teníamos muy claro casi nada de lo que hoy podamos, de lo poco que podamos saber hoy. Y después tienes un máster en neuromarketing y comportamiento consumidor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Sí, sí, ha sido importante porque este es un sector que como tú como experto conoces de primera mano, pues está en permanente evolución y entonces, bueno, pues no es un sector en el que podamos quedarnos acomodados mucho tiempo. Yo diría que en ningún tiempo. Entonces, a la fuerza estamos en rotación permanente y es bueno seguir estando al tanto con diferentes programas, más allá de la formación propia y la que obtenemos también en nuestros trabajos de campo día a día, que en realidad es una magnífica escuela de aprendizaje donde todos los días somos niños que vamos a la escuela a aprender y cuando crees que te sabes la lección vienes con otro trozo de lección aprendida que no conocías de este mercado tan variable que tenemos hoy. Total. Ahora, ¿cómo partiste? Porque, claro, comentas que estudiaste licenciatura en negocio o en ciencias de la administración simplemente porque no existía el marketing por los años que comenzaba a estudiar. Y si no existía el marketing, ¿en qué momento se te cruzó el neuromarketing? Que ya el marketing propiamente tal como técnica no estaba, y después ya viene el neuromarketing como mucho más evolucionado. ¿Cómo ocurrió eso? Pues fundamentalmente viniendo de la investigación de mercados. Nosotros la empresa la fundé yo fundé la empresa en el 1990. Eran épocas en las que yo incluso tenía pelo, o sea que ya ha llovido desde entonces. Entonces, en la investigación de mercados, ¿sabe, Miguel? Siempre teníamos un dilema que creo que muchos profesionales compartirán, por lo menos yo lo vivía, y era que por muy bien que intentábamos hacer las cosas, y de verdad que lo intentábamos, buenos cuestionarios, buenos focus group, buenas dinámicas, siempre me quedaba con la duda de si realmente lo que decían esos resultados reflejaba lo que la gente sentía. Mm. Es decir, los resultados eran ciertos, salían bien tabulados, no me quedaba duda del trabajo que habíamos hecho, pero era un reflejo real. Esa duda siempre la arrastramos y siempre andábamos
buscando si de alguna vez podríamos entrar un poquito más allá. Y por eso cuando allá en el año 2000 escuché por primera vez esa palabra neuromarketing, pues me pareció que a una luz se me encendía, maravillosa, y a partir de ahí fue rastrearla, buscarla, viajar a algunos países, formar, leer y sobre todo poner en marcha implementación y ya allá por el año, temprano, ya por el año 2003, 2004, tuvimos el gusto de empezar a impartir en la universidad dentro del área de marketing como tal, ya la variable de neuromarketing. Como entonces no era más que una variable, ¿no? Como tal, de aplicaciones a base de informaciones que había muy verde para lo que podemos tener hoy, pero bueno, en realidad el mercado señalaban todas las flechas en la misma dirección. Si quieres saber qué siente el cliente, tendrás que entrar dentro. Total. Ahora, acá he estado viendo distintos, en tu experiencia has dictado cursos de neuromarketing y comportamiento del consumidor en la Universidad de Nebrija, lo pronuncie bien, me corriges por favor Uh -huh. mi Sí. pronunciación. Y aparte de eso, bueno, desde el 2018 fundaste la Asociación Europea de Neuromarketing, y también desde el 2008 Fusion Lab, parte haciendo estudios de neuromarketing aplicado. ¿Cómo fue esto del 2008? Porque yo partí en esto por allá, investigando el 2012 aproximadamente, y ya trabajando directamente desde el 2014. Ya en esos tiempos eran los albores del mundo del neuromarketing, y en Latinoamérica, a pesar de que la empresa ya tenía su tiempo, estaba todavía en esto de divulgación, ¿no? De que la gente no lo conocía tanto, lo que conocía no era tan cierto. ¿Cómo fue por el 2008, no? Esto mucho más allá de los albores del mundo del neuromarketing, el posicionar esto. ¿Cómo fue tu experiencia en esos inicios? Pues mira, hasta ese momento lo que hacíamos era, la conexión no fue muy difícil, hacíamos investigación de mercado, hoy la llamaríamos tradicional, con todas las Ujú. herramientas tradicionales. Y entonces, al estar ya sondeando por el principio de la década del 2000, por dónde iban evolucionando los primeros estudios, lo que luego más adelante fueron saliendo, publicaciones de Goleman, etcétera, todo lo que ya estaba en el ámbito de esa neurología aplicada, de la neurociencia, de tal, se fue creando una ensalada en la que, aunque es verdad que todavía no teníamos las herramientas adecuadas con las que hoy, entonces soñábamos con lo que hoy tenemos, ¿no? O lo que desde hace algunos años tenemos. Pero sí estaba claro que había que mirar las cosas de otra perspectiva. Cuando desde el 2008 dedicamos Fusion Lab exclusivamente al neuromarketing, al desarrollo, a la investigación y a la implementación, pues nos llevó, contábamos con las aportaciones que desde el ámbito de la psicología han hecho siempre profesionales con los que hemos tenido en el equipo y demás. Eran caminos de aproximación, más que una línea recta, eran circunferencias que nos iban aproximando, pero el punto de referencia estaba claro. O sabíamos más de lo que pasaba dentro de la persona o no sabíamos nada. Y eso Mm. ya lo teníamos claro todos los profesionales de la época y las pruebas lo demostraban. Entonces, a medida que podíamos saber más de lo que pasaba dentro, pues en realidad los resultados cambiaban. Y ese fue el camino hasta llegar ya a principios de la década del 2010, cuando ya hubo saltos cuantitativos en las clases, en lo que son lo que hoy nuestras clases 3 de generación, bueno, las primeras, cuando todavía ya trabajaba Smiles, el Somotoric, ¿no? En Berlín, un gran pionero, una gran empresa que hoy día no existe, pero que en realidad hizo un trabajo de minería del que todos nos beneficiamos a día de hoy y todas esas cosas, bueno, pues tuvimos experiencias muy bonitas allí en Berlín, donde hemos podido estar trabajando y demás, y todo eso sumado, pues nos fue aproximando con mucha modestia a todo lo que no sabíamos. Y no sabemos todavía, pero bueno, en aquel tiempo todo lo que no sabíamos. O sea, sabíamos menos, ese es el punto. Es como cada vez sabemos menos, no es que sabemos más, sabemos un poquito menos, ¿no? Es al revés. De hecho, es curioso esto porque uno pensaría que los expertos en neurociencia aplicada, fuera del mundo del neuromarketing, entre más y más investigan, más saben del cerebro, y la verdad es que entre más y más investigan, más preguntas salen más que respuestas. O sea, nos cuestionamos más nuestras creencias más que de reafirmar lo que ya sabíamos. O sea, es curioso que entre más uno profundiza en el cerebro, más uno se da cuenta que menos sabe. Sí, es cierto, es Ya- cierto. ya- Y ya- cada día que pasa nos lo recuerda, ¿eh, Miguel? Sí, total, total. ¿Y en qué momento partió esto de la Asociación Europea de Neuromarketing como iniciativa?
Pues fíjate que a base de intercambios con buenos profesionales, ¿no? Igual que los que tú mencionabas, con un gran profesional como es Fernando en México y otros, estuve también habitualmente he tenido la suerte de seguir trabajando en Latinoamérica, Panamá, en Colombia, donde hemos tenido experiencias, seguimos teniendo a día de hoy experiencias de laborales muy bonitas, de desarrollo. Bueno, cruzado con diferentes profesionales, echábamos en falta que hubiera un mecanismo divulgador en habla hispana, donde en español se pudiera divulgar, había buenos focos en inglés, pero nos parecía que teníamos como idioma la posibilidad de divulgar. La asociación nació con el propósito de divulgar, es una entidad sin ánimo de lucro, no tiene suscripciones ni pagos de asociados, pero sí tiene un alma muy bonita de profesionales, se incorporó Néstor Romero, se incorporó Juliana Lovach, hemos tenido en el tiempo participaciones y eso dio lugar a, en el 2020 empezar el Neuromarketing Congress, que ya lleva 4 ediciones, estamos preparando el de marzo de 2025, donde poder dar cabida en habla hispana a profesionales de toda Hispanoamérica que pudieran aportar algo que merezca la pena escuchar. Esa es nuestra máxima. Mm. Queríamos hacer algo así, donde no estuviéramos condicionados por determinados patrocinios o determinados fabricantes de tecnología absolutamente respetables, pero preferíamos hablar en un foro de profesionales a profesionales, tanto profesionales con mucha experiencia como a los que no tienen tanta. Como todos hemos sido durante tantos años, para poder abrir puertas, porque este es un sector que solo seguirá creciendo si más gente con talento se sigue incorporando. Y entonces hace falta eso. Así que lejos de cerrar las puertas, pretendíamos desde nuestra modestia, de nuestra humildad, crear un altavoz no condicionado por factores económicos, pero sí con la fuerza de que muchas personas se incorporen, hablen, escuchen y dar credibilidad a este sector. Y así hemos podido ir creciendo, mantenemos la misma filosofía de entidad sin ánimo de lucro, sin cuotas de inscripción, sin retribuciones económicas, pero sí con el rigor de que muchos profesionales tengan foros y tengamos reuniones presenciales donde cruzarnos cosas que nos ayudan a crecer. La verdad es que está siendo un espacio muy rico. Sí, o sea, está la NMSBA, que es europea también, pero obviamente tiende hacia la habla inglesa, aunque principalmente no es de habla inglesa, ¿no? Creo que son daneses, daneses de Sí, Bélgica, pero sí, es un idioma escandinavo y obviamente sí. para nivel internacional se potencia el inglés y son pocas las iniciativas internacionales en habla hispana. Y es curioso esto, porque esto es una de las cosas que siempre nos cuestionamos. El español es uno de los idiomas, está dentro de los 3 idiomas más hablados del mundo. Entonces, Uh -huh. superamos en hablantes al inglés, pero por crece. Y aún así, está el mayor cantidad de contenido en inglés y es como de, tenemos un idioma rico, grande, tenemos todo Hispanoamérica, si nos juntamos, que son bastantes millones de habitantes, y por lo tanto, e incluso si tomamos Estados Unidos, la cantidad de hispanohablantes que hay en Estados Unidos, eh, y es curioso que no hayan tantas iniciativas de este tipo en nuestro idioma. Es difícil encontrar un espacio como profesional que partió en esto investigando y después me profesionalicé y lo estudié, era difícil y sigue siendo difícil en muchos sentidos encontrar fuentes fiables de información, de cosas tan sencillas como protocolos, de estudios, de experiencias y que no rayen en artículos amarillistas que uno mira y dice, amigo, de científico esto tiene re poco, ¿no? Son muy divertido tu artículo, pero te podría refutar el 90% de lo que está escrito, si no es 100. Entonces es difícil encontrar una fuente fidedigna de conocimiento en los contextos actuales que tenemos, sobre todo cuando estamos súper hiperconectados, ¿no? Uh -huh. Totalmente de acuerdo. No, y creo que poquito a poco se va consiguiendo. Además, tú lo has dicho muy bien, Miguel, en todo lo que es Hispanoamérica hay profesionales. Yo tengo la suerte, como te pasara a ti, de cruzarme con enormes profesionales que no están en un sitio o están en otro. Los encuentro en muchos países ya de Latinoamérica, también en España. Entonces creo que ahí hay una potencia que con toda la humildad merece la pena ser dada y compartida en nuestro idioma para poder seguir creciendo. Y no solamente por el contenido, por el concepto, la información, sino también por las
estas experiencias que estamos viviendo, los trabajos de investigación en cada mercado, los que cada uno hace, tú en tus países, lo que puedo hacer yo en otros países, y así sumando para coger una radiografía actualizada, viva, de qué es lo que está pasando en estos mercados. Y cuando tú sumas esos mercados de proximidad con mucha gente de un ámbito grande, en realidad la potencia es mucho más alta de lo que parece, ¿no? Y eso está muy interesante. Los crecimientos que han tenido empresas como Neurológica, ¿no? Con Copérnica, que también estará pronto en tu programa, en este podcast, son crecimientos que hay detrás mucho trabajo, muchos profesionales, muchos años, y como eso podríamos citar muchos ejemplos. Qué bueno que podamos crear esos y podamos ir cada uno poniendo nuestro granito de arena en crear espacios y amplificarlos porque nos beneficia a todos, ¿eh? Total, de hecho, creo muy humildemente que no, yo no conozco, si alguien me equivoco, me corrige en los comentarios, no tengo ningún problema, de que es uno de los únicos espacios de habla hispana que ha reunido a tantos profesionales de la industria en un periodo de tiempo. No conozco otra iniciativa donde tantos profesionales de tan buen nivel se junten en un mismo espacio, y eso me tiene bien contento porque la serie ha sido de una factura y de un nivel bien importante, con profesionales súper interesantes. O sea, el primer capítulo partimos con Néstor Braidot, que fue el primer libro en habla hispana de neurociencia aplicada, de neuromarketing. Tenemos a Jaime Romano, que es otro, un neurólogo mexicano tremendo. Vamos a cerrar con Juan Pablo Rodríguez, que es un experto desde Chile, que fue el primer representante de TOBI, de una empresa europea de neurociencia aplicada en Latinoamérica completo. Entonces, son hitos son personajes que han generado hitos en nuestra industria y que por fin están todos. Estuvo Fernando Rico de MyMetrics, que desde Colombia hoy día está en Londres. O sea, de verdad estoy súper contento con esto y espero, por favor, que aquellos que no han podido responder, en el momento en que este podcast, esta serie se estrene y se interesen, terminemos con una segunda parte de esta serie con todos aquellos que por diferentes motivos no pudieron estar presentes. Pero de verdad estoy súper contento porque de verdad son pocos los espacios. Y ojo que este capítulo ya había grabado 200 capítulos a la altura de esto, y recién cayó, siendo de esta industria, caí en cuenta de que nunca se me había ocurrido hacer un espacio de neuromarketing donde hablara con todos los profesionales que conozco, y así nació esta serie. Eh, y por esto mismo de que no hay mucho espacio donde todos los profesionales de habla hispana estén conversando sobre lo que están haciendo en la industria del neuromarketing, así que estoy súper contento con eso. Y Gabriel, partamos por un poquito con ¿cuál ha sido la experiencia de Fusion Lab en este periodo ya desde el 2008? Ya llevamos 16 años, ¿no? En esta industria generando esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia antes de hacerte las preguntas de los invitados? Pues la experiencia, sinceramente, muy gratificante, me encanta, mi trabajo lo sigo disfrutando, vuelvo a casa cada día con esa sensación de he aprendido, a veces me trae las mismas sensaciones que tenía cuando de niño volvías de la escuela, con esa sensación más o menos contento, pero siempre esa sensación de que te traías cosas diferentes. Y lo que hemos hecho, fuimos pioneros, entre otras cosas porque no nos quedó más remedio, no fue tanto una acción meritoria como pura lógica, en sacar el trabajo de investigación a la calle. Para nosotros los trabajos de investigación en laboratorio son absolutamente respetables, necesarios en algunos ámbitos, pero no nos ofrecían la realidad de lo que pasa en la calle. Claro, para saber qué siente alguien en un supermercado, solo lo puedo saber en el supermercado. ¿Qué siente alguien cuando está viendo una película de cine en el cine? Tengo que vivir, pues es un ambiente lúdico, su patrón cerebral cambia. Cuando quiero saber cómo se maneja la usabilidad de un sitio web, en una oficina, en un programa de ejecutivos, de temas de accesibilidad y demás, solo lo puedo medir con ellos en esos sitios, ¿no? Entonces nos enfrentamos a la realidad de sacar las herramientas a la calle, algo que hoy afortunadamente ya es muy habitual, tú lo sabes por tu bonita experiencia, pero no lo era tan habitual, era probablemente inexistente en muchos sitios, y sacar y empezar a manejar unidades móviles donde sacar las unidades a la calle, donde poder trabajar con voluntarios, donde poder cumplir todas las normativas, pero poder saber qué ve, qué siente, qué huella emocional trae el cliente, trae puesta de casa
qué se genera, qué se lleva y todas estas cosas. Y eso nos fue pues, poquito a poco, tímidamente, pero con toda la iniciativa que podíamos dar en cada momento con nuestro equipo, a ir creando espacios de trabajo en retail, midiendo, investigando. Fuimos también la primera entidad, y lo digo como una mera muestra de trabajo, porque en la vida no hay ningún mérito que no sea la herencia que todos vamos recibiendo de todos, pero bueno, la primera entidad que medimos un espacio turístico al aire libre fue en concreto el Caminito del Rey, en el sur de España, en Málaga, medir museos, en Panamá, el Biomuseo, en Ciudad de Panamá, y así una serie de actividades más allá del retail también relacionadas con ámbitos educativos, y fue una experiencia que se iba acumulando, trabajo que nos fue abriendo en el ámbito del sector de la producción de vinos, de alimentos, de la moda. Hemos trabajado con algunos modistas con los que hemos aprendido mucho, donde han podido integrar la medición previa de la neurociencia antes de sacar una colección al mercado, para poder medir y determinar niveles de resultados, y cosas que aparecían como pequeñas utopías, pero en realidad no lo eran. Se trataba de darle la forma, como todos los profesionales intentamos hacer con nuestro trabajo, aportar soluciones y darle una forma creíble y real, y que sea representativa. Y entonces, bueno, pues eso nos fue abriendo, y ese fue el camino de Fusion Lab. Primero con herramientas, los primeros trabajos de campo apenas se hacían con 2 herramientas, con un eye tracker fijo y con un electroencefalógrafo. Luego ya paulatinamente se pudo incorporar el eye tracker móvil. Hasta ese momento los niveles de calidad de las primeras clases eran muy limitados. Hubo pasos de gigante en todo ese desarrollo, y para el día de hoy estar trabajando simultáneamente pues, con 5 herramientas que nos ayuda en ese caso a tener una visión integral, ¿no? Lo que van haciendo todos los buenos laboratorios en todos los países. Y ese fue nuestro paso, no despegarnos de la calle, hacer el trabajo de campo y participar en la implementación, porque también pudimos ver, hoy ya está mucho más asumido, pero que algunas empresas, cuando recibían la información, wow, que esto es una maravilla, ¿no? Pero era como si a mí me dan una materia prima valiosa, pero ¿y qué hago con ello? Ya lo tengo, pero qué maravilla, ¿y qué hago yo? A mí me das un árbol, un roble cortadito, y digo, qué maravilla, un roble de más de 100 años. ¿Y qué hago con esto yo, Miguel? Yo no soy carpintero, no soy ebanista, yo no sé trabajar la madera. Dáselo a alguien que sepa de la madera y hace maravillas en lo que tenga que hacer. Entonces, las empresas se encontraban con esto y creamos una división de implementación, que a día de hoy es una de las que más trabajan, más fuerte trabajan en nuestro laboratorio, que es llevar luego a la práctica, entrenar organizaciones, no en la teoría, sino en la implementación práctica de lo que es todo una corriente de datos y de decisiones a tomar, pero que si no se implementan tampoco tendríamos mucho. Total, de hecho, uno de los gaps de diferenciadores de Agencia Mars con el resto de las empresas cuando nos dimos esto, porque yo tenía paralelo siempre Agencia Mars a cuando trabajaba en ION Media, y a competir con alguien que tiene más de 10 años en el mercado y que tiene una experiencia brutal es difícil. Pero sí había un gap de mejora, porque ION Media, que era el talón de Aquiles de ION Media, que ya no existe por lo demás, era que ellos te decían, mira, este es el reporte, tu campaña no funciona, que te vaya bien. Y se iban, y el cliente quedaba como, ¿y qué cambio hago para que la campaña mejore? ¿Qué voy cambiando? ¿Cambio a los actores? ¿Cambio el relato? ¿Cambio el insight? ¿Cambio todo? No funciona nada. Entonces había un gap de mejora, y este gap tenía que ver específicamente con cómo transformamos el conocimiento neurocientífico más la investigación que tenía el cliente, y lo transformábamos en un accionable dentro de la empresa. Una experiencia, una campaña, un punto de venta, una estrategia. Y de verdad, ahí está la magia real del neuromarketing, porque ya medir, obviamente medir tiene medir y medir bien, tiene lo suyo, ¿no? Pero una cosa es medir y otra cosa es implementar. Bajar esa medición y transformarla en un accionable. Medir un punto de venta y decir, mira, tu punto de venta no funciona por esto, por esto, por esto. Eso sí funciona, que te vaya muy bien. Ya una cosa, pero ayudarle a decir, mira, cómo minimizamos la fricción que genera estas cosas y cómo maximizamos las potencias, ya estamos hablando de un giro adicional. Y que por lo más se cobra bien caro con eso. Así que, yay. Porque una cosa, o sea, hacer un estudio ya tiene un precio, pero saber interpretar ese estudio y aplicarlo tiene otro. Tiene otro, porque ahí necesita otra experiencia que no tiene que ver necesariamente, exclusivamente con la neurocientífica. Cierto. Es que esa es como tú llamas, la magia, pero en realidad es la diferencia entre que todo esto sirva para algo o no, ¿no?
O sea, es la diferencia. Porque el conocimiento nadie lo va a discutir, sin él no estaríamos aquí, ni tú, ni yo, ni cientos de profesionales, sin el conocimiento, pero con el conocimiento, incluso, como bien dices, con la medición, ¿no? Hay algunos libros que en el pasado pues, se han escrito que presentaban mil y una preguntas, ¿no? Que merecía la pena responder, pero si no pasamos al siguiente paso, al actuar, a ese implementar, a los accionables que tú mencionas, no tenemos nada. Entonces, ser sensibles a esto y que las empresas de todos los tamaños capturen esta idea, pues no es un tema de entender se entiende, es un tema de interiorizar. Mm. Interiorizar esto es la diferencia entre que haya futuro o no para poder volcar todo esto. Y a medida que las empresas lo van interiorizando y lo experimentan, entonces viene o sea, sí, claro, claro, o sea, esto es otra cosa, pero eso es así. Y no es un tema tan siquiera de talento, es un tema de esa resistencia al cambio que tenemos los seres humanos, que tanto nos cuesta, y que en una organización, a más grande es, más talento tiene, pero también suele ser más impermeable, por lo menos en los mercados donde hemos tenido el gusto de trabajar, ¿no? Organizaciones potentes, envidiables, sinceramente, pero muy impermeables. Entonces, cualquier cosa que no entre por el canal donde alguien está ya accionando, bueno, es la sensación de experimento. Y experimento podríamos llamar a esto a principios de los 2000, en 2024. 2025, no podemos llamar a esto un experimento, ni apenas unos inicios. Podemos decir que nos queda mucho camino por delante y eso es absolutamente cierto, pero no estamos naciendo. Hay mucha gente que lleva muchos años haciendo muchos esfuerzos y dejando mucho talento, así que no estamos naciendo. Entonces, interiorizar esto en una organización es el gran reto y lo sabemos todos los que lo vivimos cada día. Sí, que lo conversamos en el pre-podcast, cuando me preguntaste cómo va tu semana, y es como de convenciendo a una empresa de que lo que estamos ofreciendo es la mejor metodología para responder a la pregunta que ellos tienen, porque cuando tienen preguntas que no tenemos no hay un pan caliente, no hay pan, para esto hay que hacer un formato específico, que son estos tailor-made, ¿no? Que son hechos a medida, se crea la metodología para responder la pregunta. Suena súper divertido en el papel, pero convencer a un equipo de profesionales, gerentes, subgerentes, tomadores de decisiones, de que la metodología que diseñamos es la mejor para responder su pregunta, no es tan fácil, suena súper sexy y bonito, pero en la práctica es dificultoso porque tienes que explicar, tienes que tratar de ser súper entendible, tratar de explicar cosas que son de base, hay cuestionamientos a las bases de entender la conducta visual humana, tienen muchos sesgos asociados a su actividad diaria, y obviamente cuando cuestionas cosas que ellos tienen de base y en esencia, como por ejemplo, imagínate, carteles de. Esto creo que no lo he hablado en ningún capítulo. Carteles de una carta o media carta, estos cartelitos que se ponen en supermercado, significan alrededor de $300 por fin de semana por supermercado. ¿Sí? Imprimirlo, no ponerlo. Ponerlo ya tiene. Aparte, porque tienes que tener una persona que va poniendo estos carteles, unos $300, ¿sí? Aproximadamente. 180 y $300 por supermercado. Si tienes 300 supermercados en un país, o sea, son pongámosle lo básico, $180 por 370 superficies por fin de semana. Eso solo imprimiendo carteles. Y la pregunta es, ¿y alguien te dijo que ese cartel funciona? O sea, sigues imprimiendo cartel por esencia, gastando recursos, sin saber si efectivamente esto funciona. Y esto es curioso porque a los hitos que comenta, nosotros hicimos el primer estudio en Latinoamérica para medir el impacto de la vía pública con una marca. ¿Ok? Y lo hicimos tanto en peatones como automovilistas. Esto fue icónico. Y esto nació por la pregunta de, gastamos el 30% de nuestro presupuesto anual en vía pública y no sabemos si funciona. Y es como de, ¿cómo desde hace décadas gastas el 30% de tu presupuesto anual, que son muchos ceros, en algo que no sabes si realmente funciona o cómo hacerlo bien? O cuáles son las condiciones específicas para que un cartel en vía pública sea visto tanto para peatones como para automovilistas. O sea, los compras porque hay que estar en la calle, perfecto, pero ¿cómo estar y cómo hacer que esos 30% de inversión anual sea rentable? Y uno mira y dice, amigo, es mucho dinero. ¿Cómo, cómo gastas este dinero a mansalva y poniendo plata sin saber si efectivamente esto funciona o no?
fue impactante ver esto y quedar desde afuera diciendo como de, yo como gerente de marketing no estaría tan cómodo en tu posición, no me sentiría cómodo gastando, no sé cuánto, 30 millones de dólares al año en algo que ni siquiera sé si la gente ve. Es como de, ¿cómo lo dices con tranquilidad? Yo estaría histérico. Es que detrás de eso que tú dices, Miguel, en ocasiones lo que vemos es que hay una falta de convencimiento sobre el valor que tiene el propio marketing, el buen marketing. Cuando la gente me dice, sí, pero el marketing del engaño y tal, es que eso no es marketing. El marketing del engaño no es marketing, se llama engañar, ¿no? O sea, que no existe la bondad del asesinato. Si alguien asesina, no es bondadoso. Entonces, le podemos poner todas las palabras que queramos, pero las cosas tienen un nombre. El buen marketing, que tantas cosas buenas ha aportado, el ser capaz de escuchar lo que te dice el mercado, el pensar como piensa el mercado y el intentar dar soluciones, alinear intereses, que es lo que el marketing nos trajo, por más que ya esté trabajado y desarrollado por décadas, pero al fin y al cabo fue su gran paso adelante. En realidad, todos los profesionales nos encontramos, y lo digo desde el absoluto respeto, con profesionales al frente de algunas firmas que en realidad no creen en el buen marketing. Por lo tanto, no pueden creer en el neuromarketing, porque en realidad escuchamos demasiado a menudo, no en todos, demasiado a menudo frases como, bueno, pero si al final el mercado la gente compra lo que quiere, lo que no quiere no lo compra. Bueno, al final la gente ya sabemos lo que tiene mucha oferta, el cliente es muy variable, el cliente es muy voluble, el cliente, y de una serie de frases que siendo ciertas por sí mismas, contadas así no son ciertas, porque al final lo que le estamos diciendo es, mira, el marketing al final es mucho ruido, y luego que pase lo que Dios quiera. No, lo que Dios quiera no. Esto no es cuestión de lo que Dios quiere. Pasa lo que nosotros conseguimos que pase. Cuando tú aburres con una marca, cuando lanzas mensajes, como tú decías, que están creados con esmero, pero no de la forma adecuada y no llegan, es dinero tirado, es golpes al aire, no se consigue. Pero a veces dentro del propio sector, y no me refiero de los laboratorios de investigación, sino de las propias empresas, hay personas, y no lo digo por su edad, que me ha pasado con personas de diferentes edades, incluso profesionales relativamente jóvenes, sino hay una cierta quemazón en ciertas ocasiones donde ya, bueno, si esto es más de lo mismo, hago la campaña, lo lanzo, las 4 estaciones, en Navidad, y no sé qué, no sé cuánto, y tú mismo te cuentas una retahíla que es lo que tú quieres escuchar. Y te lo cuentas a ti mismo y lo conviertes en dogma de fe y a la vez lo compartes y se crea una comunidad de adeptos. Y entonces, claro, cuando alguien llega y dice, mira, es que eso se podría ver y modificar, en el fondo, aunque verbalmente hay una expresión consciente de, pues mira qué interesante, el subconsciente está diciendo, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque he llegado hasta aquí sin hacerlo y mira qué empresa más importante tengo. Claro, porque nunca sabrás cuál podrías tener o cuántas oportunidades estás perdiendo o si sencillamente tienes una grande porque todavía otro a tu lado no lo está haciendo mejor. Entonces, ante todas esas preguntas se excluyen. Así que es cierto, pero que en ocasiones el sector tendría que seguir trabajando, tenemos que intentar seguir trabajando por fabricar credibilidad. Y la credibilidad unida a la ilusión y al conocimiento y a la aplicación. Sin ilusión, cuando ya un ser humano cree que viene de vuelta de todo, no puede estar implementando neuromarketing con éxito, porque no puede hacer muchas cosas con éxito en la vida. Cuando ya vuelves, en la vida solo estamos hechos para ir y llegado el momento a lo mejor para morir. Pero si ya estamos volviendo, ¿volviendo de dónde? ¿De dónde volvemos? ¿Dónde hemos llegado para tener que volver ya? Y entonces, este es un camino bonito para seguir descubriendo nuevos públicos, nuevos comportamientos. Estamos ahora en mediciones en implementación, en eventos, en grandes espectáculos. Y madre mía, cómo está evolucionando el público, los partidos estos de fútbol mayoritarios en estadios gigantes, partidos organizados por los youtubers, con miles de asistentes para presenciar un partido de un equipo que no es profesional, pero que tiene más asistencia en ese partido que un equipo de primera división en España. Y con miles de personas que se están comunicando de otras maneras, con otros códigos, pero porque sean jóvenes o porque no lo sean, sencillamente. Entonces, claro, ¿cómo puedo volver yo cuando todavía no he llegado a eso? Ni a eso ni a lo que viene después. Solo nos cabe caminar. Entonces, claro, en este sector, la medida que se genera y trata, como tú habrás visto muchas veces, con un profesional, hombre, mujer, con la edad que sea, pero que cree en su trabajo, que en realidad quiere tener mejores resultados, no solo que su empresa gane dinero, quiere mejores resultados. Y entonces quiere seguir avanzando. ¡Wow! ¿Cómo cambia la cosa? Explora, exprime el jugo del neuromarketing, quiere saber más
y los resultados son mucho mejores. Te digo un último punto sobre esto. Esta misma semana, el lunes, tuve la ocasión de tener aquí en Madrid una reunión con algunos profesionales, colegas, ¿no? Lo que llamamos tomarnos una cerveza de colegas al terminar la jornada, y estaba un responsable de marketing de una firma de cerveza muy importante, que tiene varias marcas. Y él decía, es que hemos crecido un 3% en un mercado que no crece. Y claro, le decía a otro de los colegas, bueno, tú tienes 10 marcas muy potentes, 10 marcas. Has crecido con una mucho. En todas las demás has perdido cuota de mercado. Entonces, has crecido con una, pero en todas las demás, que son marcas importantes, también te están comiendo. Ya, pero a mí lo que me interesa es el crecimiento. Y en general, en el promedio, yo mis datos este año hablan de un crecimiento de un 3 y para mí eso está muy bien. ¿Qué puedes hacer? Respetarlo. Era una cerveza de amigos. Respetarlo. Pero tú y yo sabemos que si eso lo está viendo, bueno, me alegro que una marca me haya crecido mucho, pero ¿qué me está pasando en las otras? Que me están comiendo el terreno. ¿Por qué voy a renunciar? ¿Por qué voy a aceptar que porque me vaya bien una, las otras puedan ir mal? Mañana te empieza a bajar la otra y tienes un problema y ya no lo vas a poder arreglar. ¿Qué te digo? La perspectiva con la que se abordan los asuntos. Así que el neuromarketing no es ni más ni menos que otra cosa más, una buena herramienta que aporta enormes cosas, pero que la tienen que gestionar las personas, tú y yo y el que sea. Y ahora ya las personas filtramos, arbitramos, priorizamos y hacemos lo que queramos. Total, o sea, creo que esto está atribuido a Peter Drucker, pero no tengo la certeza. Alguien, por favor, me corrige con esta frase de quién lo hizo, pero esto de, sé que el 50% de mi marketing funciona, el problema es que no sé cuál 50. Esa frase, ¿no? Lo que busca el neuromarketing es decirte cuál 50 sí funciona. Porque al fin y al cabo, los gerentes de marketing van con una escopeta, pegando escopetazo al aire, y puede que caiga un pato, pero va a caer un pato porque ojalá caiga, no porque específicamente y desperdiciando muchos recursos, que es distinto tener un francotirador y andar votando de uno en uno, ¿no? Con una bala específica para un objetivo en específico y no pegando escopetazo esperando darle algo en el proceso y cuando le doy algo es como funcionó, ¿qué? Ni idea, pero algo funcionó. Entonces repitamos la fórmula completa porque funcionó. Y es como, sí, pero no sabes qué está funcionando. Que desde las 7 cosas que hiciste, ¿cuál es la que realmente está dando? A menos que vaya apretando botones, apagando de uno en uno, hasta que, y después de mucho gasto de dinero, saber cuál es el botón que funciona, en vez de hacer una medición desde un inicio y saber qué está funcionando y qué está no, para cortar aquellas ramas que no funcionan. Pero es difícil esto, es difícil porque yo he tenido la experiencia y he estado sentado con gerentes de marketing de grandes empresas y la típica pregunta, la pregunta base que hace cuando alguien, que hacemos cuando hacemos una investigación de mercado es perfecto, ¿cuál es tu público objetivo? Porque me dicen, ¿y cómo ven la muestra? Bueno, la muestra nosotros recogemos una muestra estadísticamente válida de tu público objetivo. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Sí? No lo tengo claro. Y es como de, como que no lo tienes claro. Eres una multinacional. Tienes millones de presupuestos de marketing. ¿Cómo no tienes idea de quién te compra? Y uno se sorprende y queda como de, Dios mío, ¿dónde estoy? O sea, esto se lo acepta un emprendedor que recién está partiendo, que no conoce su mercado. Pero alguien que tiene 40 años en el mercado, que tiene una multinacional posicionada, que me diga que no conoce quién es su cliente objetivo, es como de. O sea, venden por osmosis, venden porque se mueve por volumen, no porque realmente tengan campañas dirigidas. Y a mí me ha sorprendido muchísimo esto, y obviamente lo conversamos también en el podcast. Uno trata de no ser tan irreverente porque si uno empieza a tocar la herida, obviamente las reacciones van a ser negativas, pero hay cosas que uno no me termina de sorprender y no entiendo. Yo miro y digo, amigo, esto es marketing 1.0, conocer tu cliente objetivo. De verdad, esto ni siquiera es neuromarketing. Esto es el primer libro de Philip Kotler. Ahí él decía, debes conocer a tu cliente. Ahí, en el primero, en el del 2000, ¿no? Y de verdad tienes una multinacional y no sabes quién es tu público objetivo, ¿cómo creas productos? ¿Cómo lanzas? ¿Cómo haces innovación? No entiendo nada. Pero en fin, quizás tenemos visiones distintas del marketing y yo soy el que está mal, probablemente. Por algo él está en una multinacional y yo tengo una pyme. Pero pregunta, partamos con las 3 preguntas con invitados. Primero, ¿qué es para ti el neuromarketing? ¿Cómo lo defines? Pues mira, tradicionalmente
Me gusta definirlo y no como un eslogan, con un mirar más por dentro para actuar mejor por fuera. Esa es la manera en que lo definimos en Fusion Lab. Mirar más por dentro del individuo a través de los medios y las herramientas, pero que lo que queremos es mirar más por dentro de forma no invasiva para actuar mejor por fuera, desde la empresa, para que podamos alinear intereses. Y luego, puestos a subirle un poco el nivel a la definición, para mí el neuromarketing es investigar y aplicar. Cuando la investigación tan necesaria se queda solo en investigación, las bibliotecas están llenas de libros y ojalá se pudiera sacar más provecho de ello. La implementación es lo que determina, porque de hecho normalmente una frase que escucho mucho, que creo que es la que escuchamos todos los profesionales en este sector, cuando alguien te va a contratar y quiere los servicios, no te preguntan normalmente qué haces. Lo que te preguntan es, con lo que tú me vas a dar a mí, lo que vas a hacer, ¿qué voy a tener yo que no tengo ahora? O sea, ¿qué voy a conseguir que no consigo ahora? ¿Qué es lo que me va a aportar? Lo cual me parece la pregunta más razonable del mundo. Así que el neuromarketing es poder responder a esa pregunta. O sea, ¿qué puedo hacer que no estoy haciendo ahora? Y lógicamente con un fundamento sólido. De ahí lo del mirar más por dentro para actuar mejor por fuera, ¿no? Desde el lado de la empresa. Total. Ahora, ¿qué opinas de aquellos que en 2024-25 todavía siguen diciendo que el neuromarketing no funciona, que es bluff, que es fake, de que es una estafa, literalmente? Pues mira, los respeto enormemente y creo que tienen una parte de razón, pero si se quedan ahí, creo que no están avanzando. Me explico, ¿cuál es la parte de razón? A lo largo de estos últimos 15 años, en ocasiones se ha contado el neuromarketing para que suene muy bien sin ir a la utilidad real. O sea, de verdad lo que vale. Se han gastado esfuerzos a veces en adornarlo demasiado y de ahí que se ha visto como una especie de milagro que puedes conseguir, o una especie sobre todo que para mí ha sido, en mi modesto entender, lo que más daño ha ocasionado, como algo con lo que tú puedes manejar a tu mercado. Puedes acabar manejándolo y tipo marioneta. Y ante esto el ser humano lo rechaza. Entonces he visto que hay personas que se han puesto en contra del neuromarketing o creen que es un bluff que en realidad no sirve para nada por el desconocimiento, pero no el conocimiento en el sentido de ignorantes, que no los considero como tal, sino de que han vivido una parte sesgada, totalmente esquinada y no sólida de variables a las que se ha llamado neuromarketing, cuando en realidad no lo es. Porque mejorar ciertos aspectos sin base científica no es neuromarketing, es una buena iniciativa y punto. ¿Sabes? Y esto me recuerda una época en la que los que tenemos algunos años más que otros buenos profesionales, que afortunadamente sois un poquito más jóvenes, recuerdo la época en la que muchas empresas en España, el jefe de ventas, en los típicos despachos, cuando tenían carteles en la puerta, ¿no? El cartelito, ponía jefe de ventas. Y tuve la ocasión de vivir en algunas el cambio del rótulo. Y la misma persona con el mismo trabajo un día llegó y tiene director de marketing. Y le digo, anda, que te han ascendido algo. Y no, es que estamos modernizándonos. Ahora ya en vez de jefe de ventas, se llama director de marketing. Y entonces me chocaba, porque dentro de respetar lo que cada uno quiere hacer, porque claro, son mundos diferentes, están en un mismo espacio, juegan al fútbol todos, pero uno es portero, el otro es delantero, uno es entrenador y el otro es defensa, no es lo mismo. Entonces, claro, eso ha llevado a que en muchas ocasiones, pues ese cambio al neuromarketing se ha interpretado como una mera moda sin más contenido, donde me quieres impresionar con tus palabras. Pero en realidad siempre he invitado a las personas a que analicen de verdad un trabajo de neuromarketing, a que conozcan un resultado de verdad de neuromarketing cuando se implementa y qué sabes ahora y qué puedes hacer que no sabías antes y que no podías hacer. Y eso he tenido la suerte de ver que diferentes personas han dicho, claro, es que esto es otra cosa. Yo no sabía que esto era el neuromarketing. Por digo que respeto mucho esa posición, pero creo que si alguien se queda en esa, en la del esto es un blue, se ha parado demasiado pronto. Por lo tanto, le va a costar salir de ahí. Si investigas, si miras, si trabajas con otros profesionales, verás que hay muchas cosas y muchas respuestas que nos hemos acostumbrado a tener, pero que no las tendríamos si el neuromarketing no estuviera haciendo bien su trabajo. Total. ¿Cómo un empresario podría utilizar el neuromarketing en su negocio para mejorar la performance de su marketing, de su venta, de su experiencia en punto de venta, etcétera? Pues mira, creo que tienen que aunar tres cosas que para mí me resultan esenciales. Una, identificar la necesidad real, porque claro, cuando la necesidad real, ¿no? Alguien dice, yo lo que quiero es vender más. Hombre, yo entiendo esa frase como la entendemos todos y la respeto, pero eso no es un objetivo. Vender más es una consecuencia, igual que vender menos es una consecuencia.
no es un objetivo. O sea, yo no puedo marcarle a mi gente como objetivo, a mi equipo, vender más. Pues entonces que pongan un cartel en la puerta, quiero vender más, y que pase la gente y nos ayude. Oye, que para eso estamos aquí, que nos ayuden. No, no. Entonces, primero es identificar la necesidad. Y eso creo que no siempre es fácil, ¿eh? Para algunas empresas identificar, o sea, lo que yo en realidad necesitaría saber para actuar, para crecer, para cambiar el mensaje, me obliga a verme a mí mismo, me obliga a dejar de mirarme el ombligo en muchas ocasiones, me obliga a levantar la cabeza. Y entonces, uy, ¿qué pasa? Una vez que se identifica la necesidad como factor importante en cómo se pueden beneficiar, es ahora crear una conciencia, mentalidad, o como uno quiera llamarlo, de trabajo de neuromarketing, una mentalidad. O sea, cuando en una organización alguien decide hacer neuromarketing sin implicar a su equipo, sin implicar a la fuerza de ventas, sin implicar a los ejecutivos, sin implicar al departamento de logística, al departamento comercial y demás, pues está haciendo como Don Quijote una avanzada contra los molinos de viento, pero en realidad sin más refuerzo por detrás. Entonces, claro, si tú tienes los resultados, si tu organización no sabe qué es ni para qué sirven, no te puede apoyar, no va a mover. Entonces, hay estudios de neuromarketing, los conozco de primera mano, realmente buenos, que siguen durmiendo el sueño de los justos en un cajón o en un laptop, en una computadora, sin más. Entonces, es necesario crear esa conciencia. No es un tema de mera sociología o sencillamente de crear aficionados. Sencilla es entenderlo. Y ya en tercer lugar, es entender que la implementación es tan esencial como todo lo anterior. Identificar las necesidades y poder medir adecuadamente, pero implicando a tu organización. Porque la implementación es donde tengo la comida, tengo hambre, pero es lo que hace así. Si tengo la comida y tengo hambre y no me muevo, yo me moriré de hambre. Entonces diremos, es que la comida no sirve para nada. Hombre, sí, sí sirve, pero te la tienes que comer, caramba. Entonces, pues ese proceso. Por eso para mí ese detectar necesidad en la empresa, que la propia empresa lo haga, ese crear conciencia en neuromarketing, es decir, esto es una cosa que nos afecta a todos y donde todos movemos ficha y para eso la organización, la alta dirección tiene que llevar la delantera en crear ese clima, en acoger a su gente para que venzan su resistencia al cambio. La tenemos todos, para que la venzan, para crear ese hambre positiva de, venga, hagamos esto. Y ahora luego una implementación que se pilote hasta el final para crear no solamente, como tú bien decías antes, me gustó tu frase, no solamente que esto es lo que falla, esto es lo que estamos haciendo mal, si es que lo hay, sino más bien qué tenemos que hacer y cómo mejoramos de forma específica. Pasemos de las palabras a las acciones. Para mí esos tres pasos resultan esenciales y ahí no se escapa ninguna empresa, sea pequeña, mediana o grande, de poder obtener resultados. Ahora, hablando mucho de la implementación, que es algo en lo cual también estoy totalmente de acuerdo y estoy súper hiper especializado porque al fin y al cabo es lo que más he trabajado en este último tiempo. ¿Cómo ves tú esto? Porque uno cuando, de partida, creo que a esta altura ya deben más o menos entender cómo es un reporte de neuromarketing. De hecho, aquellas personas que están escuchando este podcast o viendo este podcast que no lo sepan, los invito en este momento a poner pausa, a ir a mi perfil de LinkedIn y ahí van a ver entre los guardados y favoritos 3 estudios que hicieron mis alumnos de la Universidad Católica Boliviana. Hicieron 3 estudios completos de neuromarketing que están públicos, 100% públicos. Hicieron estudios con eye tracking webcam base y utilizaron IAT y distintas metodologías y ahí pueden ver un reporte real. 3 reportes reales de banco, de chocolates y de una empresa, una pyme que vendía productos para mascotas. Y ahí lo pueden ver completo, por si alguien no se entera todavía de lo que es un reporte de neuromarketing a esta altura. Pero yendo a esto, perfecto. Si uno se enfrenta a uno de estos reportes, tiene que tomar decisiones. Hablamos mucho de la acción, pero ¿cómo transformar este reporte, estos resultados, en un accionable dentro de la empresa? Suena súper atractivo, pero no es tan fácil. ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia ya trabajando en esto y haciendo implementaciones de estudio de neuromarketing? Es un reto, pero es un reto que la empresa puede superar si desde el principio se marca no solamente detectar qué está pasando, sino lo que quiero que pase. Nosotros estamos realizando, y me consta que muchos laboratorios igualmente lo estáis haciendo, los estudios comparativos, donde, por ejemplo, estamos midiendo no solamente en un punto de venta lo que, por pensar en retail, para no crear muchos escenarios en los ejemplos, en retail, medir una puesta en escena, pero medir qué está pasando hoy en este punto de venta tal y como estoy, lo que tengo en este área y poder medir
en otro punto de venta del mismo área, o si no, la semana siguiente en este punto de venta. A veces en algunas empresas hemos hecho cambios por la noche. Después de 2 días de actividad se cambia por la noche, estamos midiendo para no salirnos del espacio-tiempo de verano a invierno, de cosas de esas, sino en tiempos reales, misma tienda, mismos lugares, mismos precios, ver qué cambia para medir el impacto de 3 cosas. Nosotros en la medición intentamos, para que se pueda implementar, crear 3 niveles de medición. Una, la del ecosistema de la tienda como tal. Todos sabemos que hay espacios comerciales que en el momento que entras empiezan a generar buenas sensaciones y otros que no, en base a múltiples elementos sensoriales, que no me extiendo ahora, pero que ya el ecosistema suma o resta. Luego hay un segundo nivel que es el de la sección de la tienda, más grande o más pequeña, lineal, pasillo, tipo de alimentación, bebida, en moda, de hombre, de mujer, lo que sea. Hay sección y analizar las secciones. Y luego está el análisis de los elementos, los dinamizadores, me da igual un expositor, una pantalla, la cartelería, todos aquellos elementos que al final se ponen para enriquecer y estimular la venta. Claro, cuando hacemos esos escenarios comparativos, pues ves como un elemento que medido en un espacio es muy efectivo, en otro espacio que no arropa, el elemento se diluye. Entonces, ¿qué hacemos con el elemento? ¿Lo queremos o lo asesinamos? ¿No? Entonces, no, claro, para acabar entendiendo la correlación de factores. Y esto ha llevado a que las empresas puedan implementar mejor, entendiendo la correlación, que ya no solamente, claro, evidentemente es muy oportuno y necesario. A veces quiero medir esta cartelería, quiero medir este elemento, quiero medir esta pantalla, estos hologramas, todo eso es correcto. Obviamente, pero a la hora de implementar y dar forma a un espacio de 2.000, 3.000, 5.000 metros cuadrados, la interacción de todos esos elementos se suman. Y tú sabes por experiencia que a veces hay pantallas que no las ha visto el 92% de las personas. 92% de las personas de un espacio no ven una pantalla. Si 92, el 92% no ven una pantalla en una tienda altamente transitada y otros elementos son vistos por el 85%, pues si aquí no lo ven el 92, si ahí lo ve el 85, nos tiene que invitar a la reflexión. No puede ser un mero elemento de decoración, no, pero al menos ambienta. Bueno, tenemos maneras de ambientar más positivas, más útiles, incluso más económicas. Entonces tenemos que, es una visión de conjunto y al menos nosotros hemos ido notando que eso ayuda a cambiar a la hora de señalar y en los entregables ese nivel de ecosistema para que no sea, pero mi tienda está bien o está mal. Pon que tu tienda genera resultados de engagement, de interés, de asimetría frontal, de este nivel positivo. Vale, venga, y tal. Pero esta sección no tanto. Pero esta sección está bien, pero menos. Y si aquí pierdes un 13% de fuerza, ¿por qué es? Y no me refiero a un 13% de público, porque hay secciones que tienen más tránsito que otras, correcto. Pero estamos hablando de, en su porcentaje, en su justa proporción, ¿por qué aquí soy tan poco efectivo comparado con esto? Entonces, esa manera de ver, al final las personas dicen, o sea que esto es el neuromarketing. Claro, esta es la implementación del neuromarketing, a base de medir, crear escenarios comparativos y medir. Ahora mismo estamos preparando un trabajo de medición para una entidad bancaria a nivel nacional, una entidad internacional, pero en este caso es en España, y lo mismo, más allá de medir solamente una variable, una puesta en escena actual que ellos tienen relacionada con ámbitos de tarjetas de crédito, ya hemos propuesto medir eso y qué es lo que quieres hacer después. Hombre, estamos valorando esto, midamos el esto también. Midamos el ahora y midamos el después ahora, creando un espacio real donde hagamos todo esto para poder contrastar, porque en ocasiones a lo mejor quieres cambiar cosas que a lo mejor no hace tanta falta cambiarlas. ¿Eh? Algunas veces tú sabes que no hace falta tanto cambiarla. La quieres cambiar por renovar, renueva, pero no porque te vaya a generar mejor resultado. Y al revés. Otras, la pregunta es, ¿por qué no cambias? ¿Qué estás esperando? ¿Cuántas cosas más te tienen que pasar para modificar esto? ¿No? Entonces, este tipo de cosas nos van ayudando. Nunca hay un valor absoluto, coincido contigo. Ojalá tuviéramos una fórmula mágica, pero no la hay. Creo que ese es el reto, que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay trabajo y metodologías para conseguir que la organización sea permeable. Y cuando conseguimos que sea más permeable, la verdad es que se abren más puertas. Total, porque al fin y al cabo, si no están dispuestos a cambiar, es como, ¿para qué hacer el estudio? Es como de, que es como para ganar plata. Yo voy a ganar plata, perfecto, dale, me gusta, sí, me gusta. Pero si mucho más allá de ganar dinero, que obviamente es un objetivo, pero más que un objetivo, un resultado, lo que uno quiere como profesional es que lo que uno haga genere un cambio y ese cambio tenga un impacto positivo. O sea, el poder decir, mira, esa tienda vende más gracias a mi trabajo porque hizo esto, 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 es mucho más gratificante que solo recibir el dinero. ¿De qué sirve recibir un dinero si después no implementan absolutamente nada? Es como de, a mí me pasó con una inmobiliaria, una de las cosas que nosotros recomendamos, a ellos les sonó a viejo. Voy al contexto sumamente sencillo, obviamente voy a evitar las marcas por YOLO.
hicimos un estudio de sala de venta y nos dimos cuenta de que en proyectos inmobiliarios que eran de inversión familiar, o sea, que eran para ir a vivir, no eran inversiones inmobiliarias para arrendar, la gente iba en familia, porque eran proyectos inmobiliarios de varias habitaciones, eran familias tradicionales, eran casas caras. Y lo que nos dimos cuenta es de que los niños interferían gravemente con el proceso de venta, porque tener a un niño suelto en una sala de venta mientras estáis tratando de escuchar a un vendedor es horrible para la atención. Y sabemos que sin atención no hay nada. Entonces, que estar como de, no, sí, tranquilo, te estoy escuchando. No, bájate de esa silla. ¿Qué te estoy diciendo ahí? Tranquila, sigue, si te estoy escuchando. Estás consciente que el tipo no te está tomando atención porque está preocupado de que el niño se mate, que es como entendible, ¿no? O sea, cualquiera que sea papá o que haya sido papá lo sabe. Eh, entonces la pregunta era, ¿cómo involucramos a los niños dentro del proceso de venta? ¿Cómo en vez de excluirlos porque son niños y no sirven, lo hacemos parte? Y una de las recomendaciones que vimos y que comenzamos a pilotear era poner una maqueta de la casa que fuera utilizable por los niños. Una maqueta no de maqueta profesional, sino una maqueta tipo juguete, como casa de Bluey, que pudieran elegir, que podían jugar, porque así los niños podían discutir y ser parte. Esta va a ser mi pieza, aquí voy a dormir, la tele voy a poner así, y se proyectan dentro de eso y son parte de la experiencia. Sonaba hermoso, maravilloso. La inmobiliaria dijo, maquetas que antiguo, eso lo hacíamos en los 90 y es como de, ¿y qué? Da lo mismo si sea antiguo o nuevo, que sea moderno, offline o online. Lo importante es que funcione. Tu objetivo es vender, no parecer nuevo. Es como de, ¿qué tiene que ver con que sea o no sea moderno? De hecho, otras cosas que nosotros dimos cuenta, que siempre recomendamos a todos los inmobiliarios, y si nos están escuchando, se los regalo. La mayoría de los inmobiliarios muestran las casas por arriba, las muestran dibujadas con las ventanas y puertas de miradas desde arriba. Nadie en su pinche vida ha visto la casa desde arriba. Uno ve la casa de frente. Y por lo tanto, la gente como que le cuesta proyectarse mirando desde arriba. Porque no miran su casa desde arriba. Entonces es como de que, ¿y cuántos metros cuadrados tiene esta habitación? ¿Cabe la cama? ¿Cuánto mide la cama? Pasa por la puerta y les cuesta imaginarse. Y era tan sencillo como de, ¿y si hacemos brochure pop-up? ¿Se acuerdan los pop-up? En estos libros pop-up que usamos cuando niños que se levanta y de tal forma de que la casa sea 3D y que te permita proyectarte y funcionó espectacular. Ay, es que va a ser el brochure muy caro. Caro es que te vaya mal, caro es que no vender la casa. Caro es hacer 400 inmuebles y no vender ninguno. Que el brochure te cueste $10 más, $10 menos por unidad, no es caro. ¿Sí? Y aparte, por lo demás, ni siquiera me pediste a buscar soluciones baratas. Me pediste soluciones que funcionaran. Y esto funciona. Entonces fue una pelea y uno miraba y decía, Dios mío, ¿qué hago acá? ¿Por qué me trajiste acá? ¿Qué estás probando en mi carácter con estos clientes? Qué bueno, muchas gracias por compartirlo, muy, muy interesante. Sí, no, lo importante no es si es más nuevo o menos nuevo, es si vendes o no vendes. Sí, o sea, y es que esto es de los 80, pero vende. Da lo mismo en la época que sea. Es que no me gusta. Y esto es otro que los gerentes. Es que no me gusta. Y es como de, tú no eres tu cliente. Tú no te compras a ti mismo. Tiene que gustarle a tu cliente, no a ti. Nosotros hacemos cosas para los clientes de nuestro cliente, no para nuestro cliente. ¿Sí? Porque al fin y al cabo, quienes van a vivir la experiencia son los clientes de los clientes. ¿Sí o no? Son los clientes de la marca. Por lo tanto, yo no hago algo para la marca, hago algo para los clientes. Y ahí tenemos discusiones, es que no me parece correcto. Pero a tus clientes sí, a tus clientes les fascina. Y si no lo querías usar a tu favor, es que ya tú corto de mente, ¿no? No entiendo. Oye, antes de terminar el podcast, y terminar este capítulo, para no quitarte más tiempo, ¿qué iniciativas están haciendo con la Asociación Europea de Neuromarketing, que hoy día esté actualmente funcionando? Corrígeme si estoy mal, ¿están generando un protocolo internacional? ¿En qué están? Pues recogiendo las vivencias y las observaciones que nos van llegando al neuromarketing a través de alumnos, de posgrados y demás que hacen sus tesis y demás. Y vamos recibiendo a veces preguntas y objeciones sobre el neuromarketing que nos llaman mucho la atención, pero las interpretamos como el sentir que hay fuera, ¿no? De los futuros profesionales, cuando cómo se está cuidando la parte ética, cómo se están manejando los resultados médicos, hasta qué grado los datos que se toman
ponen en peligro esto y aquello. Entonces, estamos avanzando a la velocidad que las circunstancias permiten en intentar crear un protocolo, pero no con un ámbito de acabar llevándolo a la Unión Europea y que sea el nuestro el protocolo que rija, sino más sencillo y más útil. Crear un protocolo que sea útil para que todas las organizaciones, empresas del sector que se quieran adherir, sepan cuáles son las reglas del juego. Pero entonces, ¿qué hacen con las imágenes que almacenan? No almacenamos imágenes. Entonces, con todos los datos personales que han tomado, ¿qué hacen? No almacenamos datos personales. Pero entonces, ¿eso cómo es? Hemos querido convertir en protocolo la lógica de la explicación de lo que sí estamos haciendo, los sectores, no una empresa solo, y en esto coincidimos todos los que estamos dentro de este ámbito, para que sea más fácil ver lo que hacemos y lo que no hacemos. Porque claro, sobre lo que no hacemos no hay que crear más protocolos, sino solamente establecer que no hacemos, ¿no? Así que todo eso nos ha llevado, hemos tenido que trabajar, ya le hemos dado muchas vueltas, por algunas partes las hemos tenido que ir retocando en función de cuando las testeamos con el mercado, ya, pero tenéis que tomar en cuenta, y la verdad es que estamos en todos los países, pero la sociedad europea se ha vuelto muy exigente, lo cual me parece bien, pero extremadamente exigente, con protección de datos, con cosas donde lo razonable y lo lógico, yo soy el primero en apoyarlo, pero ya estamos llegando, piensa que en España, por ejemplo, si tú vas a un consultorio médico, de la sanidad pública. Antiguamente tú llegabas al médico y hay varias personas y lo que se hacía el enfermero o la enfermera era ir diciendo Miguel Ruiz, y tú te levantabas y entrabas, porque allí había muchas personas. Gabriel Garrajosa, ahora voy yo. No, ahora ya no se pueden poner listas en la puerta del médico con el nombre del paciente. Tú ahora ya no sabes por dónde van, tú no sabes el número en la escala, tú llegas allí y te sientas. Y ahora la persona que sale allí no puede dar tu nombre. No puede usar tu nombre en público. Y entonces, pero entonces, ¿cómo me va a llamar si no usa mi nombre? Es que no te puede llamar. Entonces, han creado un sistema de siglas con una máquina que convierte tu nombre en siglas que no son tan siquiera las iniciales tuyas. Y a lo mejor yo ahora soy CS8. Y entonces yo tengo que estar pendiente en una pantalla, me dan un tiquete que pone CS8. Y ahora tengo que estar pendiente y cuando sale CS8, ese soy yo para que entre. Porque la enfermera que está dentro, el enfermero, el doctor, la doctora, que antes tiene mi expediente y podía decir, Gabriel, Miguel, ¿me dice usted Miguel Ruiz? Pase, venga, cuénteme, no, eres CS8 hasta que estás dentro con el doctor y ya puede usar tu nombre. Entonces, lo digo desde el absoluto respeto, cosa que intento manifestar siempre, pero es como que ciertas cosas se han salido del carril, ¿sabes? De lo que hay. Entonces, claro, cuando esto lo llevas a la investigación, hay personas que creen que en el neuromarketing estamos testeando historiales médicos, estamos testeando valores religiosos, estamos testeando comportamientos de índole sexual. ¿Y cómo gestionan ustedes eso? Yo con un consumidor no gestiono eso. Yo no entro en su patrón de comportamiento sexual, no entro en su patrón de comportamiento religioso, yo no entro en su patrón de comportamiento de salud. Estamos hablando de cómo se comporta para escoger una botella de vino o cómo se compra el jersey, la camisa, el saco que lleva y así sucesivamente. Entonces, estamos intentando crear un protocolo que hable de lo que sí hacemos marcando la frontera para que a partir fuera de esa frontera tampoco me pregunten qué hace si investigamos un asesinato, cómo actuamos. Es que no investigamos asesinatos, entonces no actuamos de ninguna manera. Entonces algo parece sencillo, pero se ha complicado todo mucho. Entonces estamos intentando establecer negro sobre blanco cosas para que ese perímetro quede marcado, genere respeto y credibilidad y quede establecido el trabajo. Y fuera de eso ya, pues si alguien quiere saltarse normas, que se las salte, pero que sepamos A de qué juego consecuencia estamos hablando. a consecuencia de la empresa, no a consecuencia de la industria. Sí, yo estoy total y completamente a favor de la protección de datos, pero creo que ya hay cosas que rayan a lo absurdo porque eso complejiza nuestra vida y genera fricción innecesaria. Sí, o sea, claro, que alguien salga y diga, Miguel Ángel Ruiz, Ruth tanto, vive en tal ciudad, tal lugar y este es su número de teléfono, por supuesto yo miro es como de, pero que me llamen por el nombre, ya yo creo que hay un límite delimitado muy claro de lo que es información personal. Ahora, en Latinoamérica y sobre todo Chile tenemos una visión muy distinta, o sea, hoy día en Chile, no sé si ocurre en España, hay páginas web donde con el nombre yo tengo la información personal de una persona. Sé dónde vive, sé cuál es su root o su cédula de identidad y está público en internet. Es horrible, horroroso. Tanto así, que si no te sorprendes con esto, el CERVEL, el Servicio Electoral de Chile, tiene tus datos de forma pública. Tú con el CI, nosotros decimos rol Ujú. único tributario. Tributario para decirme, yay, para pagar. Tú con esa información, tú puedes saber la dirección de una persona. Que la dirección y los datos que tiene en el sistema público. O sea,
O sea, yo voy, es que son los dos extremos. Y es como de, yo tomo tu número de identificación, lo pongo en el CERVEL y sé dónde vives. Y eso es tremendamente peligroso. Tremendamente Jo, peligroso. sin duda. Pero lo otro, de que no me puedo decir mi nombre y me genera un código en el servicio médico, lo encuentro ya es un extremo, o sea, son dos extremos totalmente distintos. Así que, Gabriel, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, con tu empresa o con la asociación, conocer la experiencia, cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede llegar a ti? Pues con mucho gusto lo pueden hacer a través de LinkedIn. Estamos en Gabriel Carrascosa Mendoza. Me encuentran fácilmente en LinkedIn también. Nuestro laboratorio está como Fusion Lab Neuromarketing, como laboratorio. También en LinkedIn, en el Instagram de Fusion Lab. Y luego con la asociación nos localizan fácil en la página de la asociación y sobre todo en el neuromarketingcongress.com. Que es donde tenemos los congresos de cada año, los congresos divulgativos, no son meramente científicos, sino divulgativos para crear caldo de cultivo, de crecimiento, de todas estas cosas donde, tal como las que tú estás moviendo de forma tan acertada en este podcast y donde se nos puede encontrar. Así que bien por la asociación neuromarketingcongress.com o bien en Fusion Lab, en el Instagram, en el LinkedIn o Gabriel Carrascosa, pues siempre encantados de compartir y cruzar ideas con profesionales de cualquier parte. Genial, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá, por compartir tu experiencia. Estoy súper contento de que hayas podido estar acá y esperemos nos vemos en Neuromarketing Congress. Seguro Así que sí. que gracias por estar y por compartir tu experiencia y tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta siempre. Amigos, si ya algo que a usted le haya gustado este podcast, compártalo y permita que más personas puedan tener un negocio de otro planeta. Gracias por estar en esta serie de Neuromarketing y atento a todos los capítulos que están tremendos con invitados de toda Hispanoamérica. Nos vemos. Chao, chao.